Alarguémoslo. Bueno, buen día. En el Ateneo de hoy el tema es manejo del dolor en atención primaria en pediatría. Yo soy el doctor Guantay y me acompaña la doctora Mangot. Así que vamos a dar un pequeño repaso de lo que es el manejo del dolor en atención primaria en pediatría. Como objetivo de este Ateneo nos propusimos describir el manejo del dolor de pediatría. No sé qué. Si llega a ver la pantalla, ¿compartiste? ¿Sí? Tienes que compartir de mí, creo que no lo compartiste. Ahí sí. Seleccionar esa. Ahora sí. Bueno, entonces, como le iba diciendo, como el objetivo es describir el manejo del dolor en pediatría, en el primer nivel de atención, definir algunas herramientas para objetivar el dolor en los pacientes pediátricos y definir los fármacos más utilizados en los pacientes de edad pediátrica. La bibliografía, nos basamos para esta clase en lo que es el manejo del dolor de atención primaria, un congreso de actualización en pediatría de 2020, y el manual de pediatría integral, revista de educación integral del pediatra extrahospitalario, la segunda entrega, en 2008. Bien, como un poco hablando de introducción, sabemos que uno de los principales motivos de consulta en la atención primaria en pediatría es ya que el paciente venga con dolor a la atención o que se le tenga que hacer alguna instrumentación que al paciente le provoque miedo y dolor. Entonces decimos que el dolor y el miedo que provocan gran parte del sufrimiento del niño va a ser por lo que va él acude al centro de salud, ¿sí? El dolor, como otra premisa importante, tiene que ser controlado en forma segura y eficaz, independientemente de la edad, de la madurez del paciente, de la gravedad de la enfermedad y de las razones fisiológicas, morales, humanas y éticas que llevaron a la consulta. No tratamos el dolor como consecuencias fisiológicas, como psicológicas, sino que provocados más bien por dolores o procedimientos futuros también. Hemos visto también que las consultas, sobre todo cuando son controles de niños sanos, a veces los niños llegan llorando y eso también le va a provocar un sufrimiento a lo que es el niño. Como principal concepto, hemos decidido poner esto, que decimos que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular que puede ser real o potencial, que se describe en términos de dicho daño o cuya presencia se revela por manifestaciones visibles o auditivas de la conducta. Esta es una de las definiciones de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, ¿sí? La principal barrera que encontramos en este concepto es que por ahí los niños no pueden expresar el grado del dolor. Va a ser muy difícil objetivarlo. Y para eso vamos a tener herramientas que nos van a posibilitar esta parte del manejo del dolor. Después queríamos dejar un poco en claro algunos mitos y creencias en cuanto a lo que son el dolor en los niños. Decimos que, o se cree que los niños, sobre todo los más pequeños, no presentan dolor debido a una supuesta inmadurez del sistema nervioso central. En realidad eso es incierto. Los niños presentan la misma cantidad de dolor e inclusive la misma cantidad de dolor de los pacientes adultos, ¿sí? Tienen un supuesto umbral más alto del dolor que el adulto. Eso también es falso. Tienen el mismo umbral para el dolor. O sea que si a nosotros nos duele, a los niños también. La administración de los opiáceos predispone a la adicción en etapa adulta. Eso también es falso. Uno de los principales tratamientos y a los cuales no le tenemos que tener tanto respeto es a la morfina, a la impregnación con morfina, que vimos que se hace mucho en lo que es en nuestro nivel
terciario en el hospital materno-infantil. Tienen más riesgo de efectos secundarios cuando se administran fármacos analgésicos mayores. En realidad esa afirmación todavía está en controversia. Sí se sabe que en los niños menores de 1 mes podría ser cierta, pero a partir de esa edad ya tienen las mismas posibilidades de presentar los efectos secundarios que las personas adultas. Y no presentan memoria para las experiencias dolorosas y se olvidan del dolor, ¿sí? Eso sabemos que es falso. Bien, en cuanto a la evaluación del dolor, hablamos un poco de lo que es la anamnesis del dolor. Vemos sobre todo lo que es la duración, lo podemos definir en un dolor agudo o dolor crónico. A dolor agudo, como el dolor que se presenta con un tiempo de duración menor a 3 o a 6 meses, ¿sí? Es un dolor que va a producir síntomas de ansiedad y que va a responder bien a los analgésicos. Después, el dolor crónico es el dolor que se provoca mayor a 3 meses y es de difícil manejo y generalmente necesitamos una asociación de analgésicos para controlarlo, ¿sí? Después, el origen del dolor lo clasificamos según sea dolor nociceptivo o dolor neuropático, ¿sí? El dolor nociceptivo es el que aparece en cuanto a una de las extremidades o a una lesión en el tejido superficial. Y el neuropático es el que aparece en cuanto a una lesión en un nervio, ¿sí? Según la localización del dolor, los podemos clasificar en dolor localizado, que es el dolor que se da cuenta el paciente dónde es donde duele, un dolor irradiado, que es el dolor que se presenta en un lugar distante, pero que va acompañado del mismo nervio que irradia el dolor. Y un dolor referido, la diferencia está con el dolor irradiado, es que es un dolor que en un nervio distinto, pero en un lugar alejado ya del dolor, ¿sí? Y como habíamos dicho, la principal eventualidad o la principal barrera que presentamos es con respecto a lo que es la cualidad del dolor. Ya sabemos que es la característica que lo va a definir al dolor, ya sea punzante, sea opresivo, sea tenebrante, ¿sí? Y lo más importante de esto es cómo vamos a evaluar la intensidad del dolor en un niño, ¿sí? Que ya habíamos dicho que la principal barrera es que los niños por ahí no expresan o no sabemos cómo hacer para evaluar el grado de intensidad del dolor en los pacientes. Para eso tenemos los distintos métodos. Bueno, como explicaba hace rato el doctor, es una de las barreras más grandes, la evaluación de la intensidad del dolor, ya que muchas veces también es subjetivo, ¿sí? Acá los mencionamos a los métodos, tenemos métodos comportamentales o conductuales, los fisiológicos o biológicos y los métodos autoevaluativos o autovalorativos. Dentro de los métodos físicos, en general esto mide la respuesta del organismo ante la experiencia dolorosa, ¿sí? Tenemos las respuestas fisiológicas que van a reflejar la actividad autónoma vegetativa como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, la sudoración y la palidez de la piel. Y dentro de las respuestas bioquímicas tenemos el aumento de hormonas como la ACTH, la ADH, cortisol, glucagón, aldosterona, adrenalina y noradrenalina. En general estos métodos se pueden utilizar a cualquier edad, pero no son muy prácticos en la actividad diaria, por ende no se utilizan generalmente. Después tenemos los métodos conductuales o comportamentales que se basan en escalas observacionales del comportamiento del niño ante el dolor. Por esto se suelen utilizar en lactantes o en la etapa preverbal. También se pueden utilizar en niños que tienen una disminución de la capacidad mental o en niños que no son muy colaboradores pero que están en la etapa verbal, ¿sí? Tenemos la escala neonatal o de NIPS por las siglas en inglés, la escala de Flack revisada, que tiene que ver con los parámetros que mide, y la escala del llanto. Aquí les mostramos la escala neonatal o de NIPS que va a valorar 6 parámetros, ¿sí? Y cada uno se va a puntuar, según lo que observemos, del 0 al 2. Los parámetros que vamos a tener en cuenta son la expresión facial, el llanto, si está presente o no, si es consolable o no, un patrón respiratorio,
si está normal o está aumentado, si hay movimientos de los brazos o no, si hay movimiento de las piernas o no, y el estado de alerta. En esta escala, el 0 es el puntaje menor, quiere decir que no hay dolor, y el puntaje máximo es 7, que significa que hay un dolor grave. Hablábamos de la escala del FLAC, en este caso valoramos 5 parámetros, también los vamos a puntuar del 0 al 2, y vamos a ver la expresión en la cara, las piernas, la actividad del niño, el llanto, otra vez si está presente o no y qué característica tiene, y la capacidad de consuelo del niño. En este caso, el 0 es que no hay dolor, la puntuación máxima es 10, ¿sí? Y lo vamos a clasificar según los puntajes que obtengamos en un dolor leve de 1 a 3, un dolor moderado de 4 a 7, un dolor intenso de 7 a 9 y 10 es el máximo dolor que se pueda imaginar. Y dentro de estos métodos conductuales vamos a mostrarle la escala del llanto, ¿sí? Que también vamos a valorar 5 parámetros que también se van a puntuar del 0 al 2 y se van a clasificar de la misma manera que la escala anterior. El 0, los parámetros que vamos a ver acá son el llanto, las características del llanto y si está presente, la actitud del niño, la respiración, el tono postural y la observación facial, ¿sí? De nuevo la clasificación, 0 es que no hay dolor, del 1 al 3 un dolor leve, de 4 a 7 un dolor moderado, de 7 a 9 es un dolor intenso y 10 es un dolor máximo. Bien, no se preocupe. Bueno, otro de los métodos que vamos a utilizar son los métodos autoevaluativos, donde el niño dice cuánto es que le duele, ¿sí? Las características o lo mínimo que necesitaríamos que el paciente tenga es que sea un desarrollo psicomotor, se va a utilizar en la etapa verbal, ¿ya? O sea, niños mayores de 3 años, y con un colaborador, ¿sí? Entonces, vemos la escala de las caras, donde se van expresando los dibujos, donde las caras van mostrando distintos grados de dolor, del 0 al 10. El niño debe de elegir alguna de las caras y de esa manera objetivar un poco lo que es el dolor. Tenemos varias variantes de estas, como la que vemos abajo del dolor con caras, revisada también donde vemos que los parámetros que van cambiando es el ceño fruncido, ¿sí? Y la expresión dolorosa. En las escalas autoevaluativas numéricas van desde donde el niño va a expresar según el grado de dolor, igual que en los adultos, del 0 al 10. Y la analógica visual es solamente una línea horizontal donde se marca el 0 y el 10, y el niño debe indicar cuál sería el grado de dolor que presenta. Bueno, acá es un resumen más o menos de lo que estuvimos diciendo hasta ahora. De 1 mes hasta los 3 o 4 años vamos a utilizar los métodos conductuales que hemos dicho. De los 3 o 4 años a los 7 años necesitamos las escalas autovalorativas o se pueden utilizar combinadas con las conductuales. Esto es según, como dijo el doctor antes, en las escalas autovalorativas necesitábamos un mínimo desarrollo psicomotor y, por ejemplo, en la escala numérica anterior, los niños tienen que saber contar y tienen que saber el significado de los números y esto se da por lo general entre los 7 y los 8 años. ¿Sí? En los mayores de los 7 años, bueno, ya podemos utilizar otras escalas autovalorativas. Si se duda durante la valoración, se puede pasar a una escala de un grupo de edad menor. Los métodos conductuales se pueden usar en los niños mayores con conciencia disminuida o déficit neurológico. Y la utilización de los diferentes instrumentos según la edad va a depender del nivel evolutivo del niño. Bueno, este es un cuadrito también que más o menos resume un poquito más. Según la edad, los menores de 2 a 3 años, ellos van a informar una sensación del dolor, no de la intensidad, ¿sí? Vamos a utilizar instrumentos donde se le pida al niño información directa de cómo percibe el dolor y se tiene que ayudar de los padres y de los cuidadores. En niños de 4 a 5 años, las escalas de estándares y el instrumento son un juego de las fichas de póker.
En los mayores de 6 a 7 años, bueno, ya podemos utilizar con más fiabilidad las escalas faciales, las escalas de las 9 caras, el termómetro del dolor, los dibujos corporales o la escala de los Eyde-Ouch. Esas son todas variables de escalas numéricas. Y de escalas visuales también. Y en los adolescentes ya distinguimos los aspectos afectivos y sensoriales. Ellos ya nos van a manifestar y nos van a caracterizar el dolor. Bueno, con respecto al tratamiento, una vez que evaluamos el dolor, vamos a elegir el tratamiento farmacológico. No hay evidencia de que tratar el dolor enmascare los síntomas y altere el estado mental. Por ende, no impide, o sea, el tratamiento del dolor no impide que se haga un diagnóstico adecuado y un tratamiento adecuado también. ¿Cómo vamos a elegir el grupo de fármacos que vamos a utilizar? Es según la intensidad que hayamos valorado del dolor. En general podemos clasificarlos, como dijimos antes, con la escala en dolores leves, moderados y severos. ¿Sí? En los dolores leves, según sean inflamatorios o no, en los inflamatorios vamos a utilizar en general el ibuprofeno. Y en los no inflamatorios, el paracetamol. En los dolores moderados, que tienen un puntaje de 4 a 6, en los dolores de tipo inflamatorio podemos utilizar el ketorolac, el ibuprofeno, el dexketoprofeno y el diclofenac. Son los de más uso. Y en los tipos no inflamatorios ya vamos a usar los opiáceos menores, como el metamizol, la codeína, el tramadol y la meperidina. Y en los dolores severos que tienen un puntaje de 7 a 10, tanto en inflamatorios como no inflamatorios, ya tendríamos que usar un opiáceo mayor. Este cuadrito más o menos habla acá primero de los analgésicos más comunes, ¿sí? El paracetamol tiene vía oral, vía rectal y la vía intravenosa, pero en el primer nivel de atención vamos a usar en general la vía oral, ¿sí? La dosis aproximada es entre 5 y 10 miligramos por kilo por dosis. Y lo bueno del paracetamol es que se puede hacer un efecto sinérgico con otros opioides, no tiene tanto efecto antiinflamatorio, no inhibe la función plaquetaria y no produce irritación gástrica ni reacciones de hipersensibilidad como otros antiinflamatorios, ¿sí? Y dentro de los efectos secundarios vamos a tener la toxicidad hepática, está contraindicado por ende en las enfermedades hepáticas graves o en las hepatitis víricas, y en la insuficiencia renal vamos a tener que ajustar el intervalo de las dosis según el clearance de creatinina. Después, uno de los fármacos también utilizados con frecuencia en el primer nivel de atención es el ibuprofeno, también lo damos vía oral. La dosis también es entre 5 y 10 miligramos por kilo por dosis, cada 6 o cada 8 horas. ¿Sí? Tiene menos efectos secundarios que otro AINES, por eso es uno de los más elegidos, pero no está recomendado en los menores de 3 meses. El ketoprofeno se da en vía oral y en general se recomienda administrarlos con las comidas y está autorizado, ahí dice, en niños mayores de 15 años, el resto no está evaluado, pero se usa con poca frecuencia. Comparten el ibuprofeno, el ketoprofeno y el ketorolac y el diclofenac los efectos secundarios, así que en general son gastrointestinales. El ketorolac también se usa en la atención primaria, pero en general, como dijimos, con dolores más moderados y se suele usar en la vía intravenosa. Pero también hay otras formas de administración, como la vía oral y la vía intramuscular. El diclofenac también es bastante usado en la atención primaria, y acá tenemos la vía de administración, la vía oral o la vía rectal o la vía intramuscular. En general, no se utiliza, perdón, que no está está autorizado, para niños mayores de 14 años, y en este caso del diclofenac, a diferencia del ketorolac, eso quería decir que no se administra por vía intravenosa. Estos que mencioné son los AINES y tienen como efecto analgesia, antiinflamatorio y antitérmico, ¿sí?
La analgesia la producen a través del bloqueo periférico de la estimulación nerviosa por los productos liberados en la zona de la lesión, y estos tienen como característica un efecto techo analgésico, que significa que hay una cierta dosis donde, a pesar de que se aumente la dosis del fármaco, no va a generar mayores beneficios, sino todo lo contrario, sí va a afectar, va a aumentar los efectos adversos. El efecto antiinflamatorio lo producen por inhibición de la COX central y periférico, inhibiendo la síntesis de prostaglandinas. Y antitérmicos van a disminuir la temperatura cuando está elevada por vasodilatación periférica y a través de la generación de la sudoración. Como dije antes, comparten en general los efectos secundarios, y los más frecuentes son los efectos gastrointestinales, ¿sí? Como la pirosis, la epigastralgia, las diarreas, las úlceras y la gastritis hemorrágica. También tienen otros efectos dentro del sistema nervioso central, como la cefalea, el mareo, la visión borrosa o el tinnitus. Alteran la función renal, como habíamos visto antes, sobre todo en los pacientes hipovolémicos, y a veces pueden generar reacciones alérgicas como la urticaria, asma o anafilaxis. Algunos de los efectos cardiovasculares está el edema, la insuficiencia cardíaca y la hipertensión arterial, y alteraciones hematológicas como antiagregación plaquetaria, trombopenia y leucopenia. Dijimos que el paracetamol era el que menos no inhibía en esta parte. Por ende, están contraindicados en alguna alergia conocida a los AINES, en las insuficiencias cardíacas severas, que haya sangrado digestivo, o el antecedente de haber tenido sangrado digestivo, porque seguramente lo empeora, y una coagulopatía de gases. Y hay que tener precauciones en las enfermedades gastrointestinales, en las insuficiencias renal y en algunos particularmente en las insuficiencias hepáticas o hepatopatías. Esto es a modo general lo que estábamos viendo en el cuadrito, que el ibuprofeno, si bien es uno de los más elegidos, no está recomendado en menores de 3 meses. El naproxeno está autorizado por la FDA en los niños mayores de 15 años. En el resto no está evaluado en los mayores de 2 años. El ketoprofeno está autorizado en mayores de 15 años y desde los 2 años también. No hay evaluaciones claras. El diclofenac está autorizado en mayores de 14 años, pero en algunas ocasiones se usan en mayores de 1 año. El dexketoprofeno en mayores de 12 años. El piroxicam, en general no lo usamos. El ketorolac en mayores de 1 mes solamente es de uso hospitalario, ¿sí? Y es el que más efectos gastrointestinales de los antiinflamatorios tiene. Bueno, otro de los fármacos que dijimos que íbamos a utilizar en el dolor moderado, no inflamatorio, estaban los opiáceos menores. Bueno, dentro de lo que son los opiáceos, vemos lo que es la codeína. La vía oral es de 0,5 a 1 miligramos por kilogramos por dosis, se puede repetir cada 4 horas, ¿sí? Como comentarios, en 2017 la FDA emitió una advertencia sobre contraindicaciones del uso de la codeína en menores de 12 años, ¿sí? Está contraindicado en pacientes con patologías neuromusculares pulmonar, cardíaca grave, ¿sí? Y los principales efectos secundarios son gastrointestinales, náuseas, vómitos, estreñimientos, depresión respiratoria, como la mayoría de los analgésicos opiáceos. Otro de utilización bastante frecuente es el tramadol, que puede ser de vía oral, rectal o subcutánea, intramuscular o intravenosa. Tenemos todas las vías de presentación. Vamos a tener entre 4 y 16 años, la dosis es de 1 a 2 miligramos por kilo por dosis. Y para mayores de 16 años, de entre 50 y 100 miligramos por dosis, eso ya sería la dosis de adulto. También, en 2017, advertencias para contraindicaciones para el uso del tramadol en menores de 12 años, ¿sí? Está contraindicada en menores de 1 año con pacientes con tratamiento con IMAO, epilepsia no controlada, ¿sí? Y los principales efectos secundarios son náuseas, vómitos, estreñimientos, mareos, vértigos, sedación,
convulsiones. Los opiáceos menores, tenemos, como ya habíamos dicho, la codeína, el tramadol, la oxicodona, presentan un efecto analgésico menor a la morfina. Todos estos opiáceos se van a medir en unidades de morfina, con efecto de unidades de morfina, indicación de para el dolor moderado asociado a no analgésicos menores. Como había dicho la doctora, estos sí tienen un efecto sinérgico, como por ejemplo el paracetamol en los pacientes que están con un diagnóstico de cuidado paliativo. Podemos asociar los efectos, la codeína con el paracetamol para lograr una disminución de la dosis de la codeína y mayor efecto analgésico. Van a depender de lo que es la conversión hepática de la morfina, sobre todo lo que es la codeína y el tramadol. Y se publicó una alerta farmacológica con una restricción del uso, sobre todo de la codeína, para menores de 12 años. ¿Sí? Bueno, lo que son los opiáceos mayores van a disminuir sobre todo lo que es el nivel de la conciencia, van a producir sedación, raro a dosis terapéutica o a dosis única. Entonces, sería dentro de todo seguro para los tratamientos, por ejemplo, como habíamos dicho antes, lo que denominamos impregnación con morfina. La depresión respiratoria, raro también a dosis terapéuticas y únicas. Gastrointestinales van a provocar vómitos y lo que son el estreñimiento. Alteraciones del músculo liso, retención urinaria, idio paralítico. Todas estas alteraciones van a ser cuando se hace un tratamiento ya prolongado con esta opiáceo. Producen liberación de histamina, que va a producir hipotensión, prurito o broncoespasmo. Y el antídoto, que es importante que lo sepamos, es la naloxona, y la dosis de utilización es de 1 a 2 microgramos por kilogramo, para una reversión parcial de 10 a 20 miligramos por kilogramo para una reversión total. El principal referente de los opiáceos mayores es la morfina. La vía oral, la dosis es de 0,2 a 0,5 miligramos por kilogramo por dosis, y la podemos administrar cada 4, cada 6, cada 8 o cada 12 horas, ¿sí? O hacer una vía oral retardada con una dosis de 0,3 a 0,6 miligramos por kilogramo por dosis cada 12 horas. Y también podemos hacer un goteo continuo, que eso también es más de utilización hospitalaria. No tiene efecto techo, a diferencia de los analgésicos, que decíamos que entonces aumentamos la dosis, aumentamos el efecto. Es de inicio rápido, el efecto pico aparece a los 20 minutos y una duración aproximada de 4 horas. Para la administración intravenosa, habíamos dicho que hay que diluirlo en 5 mililitros de suero de solución fisiológica y una infusión en 4 a 5 minutos. Después podemos dejar la dosis de rescate según el tiempo de requerimiento del paciente y ajustarla. Como habíamos dicho, los efectos secundarios, la depresión respiratoria, sobre todo en los lactantes menores de 3 meses prematuros con insuficiencia respiratoria o pacientes neurológicos. Los otros efectos son gastrointestinales, náuseas, vómitos, estreñimiento. ¿Sí? Bueno, otro tema que nos pareció importante es la administración de cómo administramos nosotros los analgésicos. Por ahí es algo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros en el primer nivel de atención no tenemos la presentación de algunos fármacos, por ejemplo la vía intranasal, que es muy poco utilizada acá en nuestro medio, pero es muy útil, ¿sí? Vemos la vía oral, que sería la de elección, y sobre todo para lo que son los tratamientos de dolores leves y moderados. La intramuscular o subcutánea, vamos a tener la dificultad de que es un poco cruenta para el niño, y no deberíamos usarla, solamente la utilizaríamos cuando no se puede tener una vía de acceso intravenosa. La vía intravenosa, la ventaja es que disminuye el tiempo del efecto del analgésico, va a ser inmediata, va a pasar por el tema de
del metabolismo hepático, pero también suele ser cruenta y es mal tolerada por los niños, ¿sí? Y la vía intranasal es de muy buena administración, no es cruenta, es bien aceptada y no tenemos nosotros en nuestro medio la aplicación. Vienen unos dispositivos para aerolización nasal, para la medicación que, bueno, nosotros creo que en Latinoamérica no los disponemos. La vía mucosa sería transmucosa oral, sublingual o rectal. Se trata de que la medicación sea absorbida sobre todo la mucosa oral y es de buena administración, pero se pierde un poco lo que es la medición de esa administración de fármaco. La intradérmica o transcutánea y la vía pulmonar inhalada o nebulizada también es poco utilizada en nuestro medio. Bueno, y ya como para terminar, como habíamos hablado al principio, habían dos opciones de la consulta por dolor en el niño. O sea, que el niño venga con dolor a la consulta, que es todo lo que hablamos anteriormente, o que después de la consulta, a través de algunos procedimientos, ya sean terapéuticos o diagnósticos, le generemos algún tipo de dolor al niño. Para disminuir un poco este dolor que le generamos, hay algunos métodos también que se utilizan que son no farmacológicos, ¿sí? Por ejemplo, un ambiente apropiado, que sea cómodo para el niño, que se sienta cómodo. Los uniformes, ellos hablan de que, por ejemplo, los niños suelen tenerle miedo cuando se utiliza la bata blanca, la común, y que presentan menos dolor o menos miedo al dolor cuando se utilizan uniformes con dibujos, con distintos estampados. Una correcta información de la técnica que vamos a realizar en niños un poco mayores, se les puede explicar lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, incluso preparar los materiales que vamos a necesitar lejos de la vista de ellos. En general, el método más utilizado que genera dolor en la atención primaria es la vacunación, ¿sí? Entonces funcionó bastante bien preparar los materiales lejos de la visión de los niños. Que estén los padres presentes, porque además del dolor que ya se le va a generar, que estén los padres ahí va a disminuir la ansiedad que les genera la separación de los padres, ¿sí? La maniobra de Valsalva, inflar globos, eso también es algo que funcionó en los adultos y en los niños para disminuir el dolor momentáneo, ¿sí? Una distracción pasiva o activa, darle algún objeto que él pueda ver, pedirle que mire hacia otro lado, que cante alguna canción, que cuente algún cuento. La succión no nutritiva, que es el uso de chupete o la lactancia, pero con fines no nutritivos, ¿sí? Eso está comprobado que disminuye el dolor también de una manera momentánea. El uso de sacarosa o glucosa y los masajes o la vibración. Incluso a veces se puede combinar el uso de la sacarosa o de la glucosa con una succión no nutritiva, colocando un poquito de glucosa en el chupete. Y eso genera disminución del dolor frente al procedimiento que vamos a hacer. Estos son métodos no farmacológicos, por eso pusimos usarlos siempre, o sea, tenerlos presentes cada vez que vamos a llevar un procedimiento doloroso. Tienen una eficacia demostrada y al ser no farmacológicos, no son cruentos, no hay excusa para utilizarlos. Y creo que con eso finalizamos. Queríamos recordarles que estos son los Ateneos centrales de la Residencia de Medicina Familiar y Comunitaria, que se realizan todos los martes a las 11 de la mañana de temas que pueden ser necesarios para la actividad de práctica diaria. Bueno, en esa diapositiva dejamos nuestras redes y bueno, abrimos el espacio para preguntas, consultas que quieran hacer. Está compartido el link con la bibliografía. Se compartió ahí el link con la bibliografía. Acá en el chat está compartido el link con la bibliografía que utilizamos. A mí me gustaría como agregar
está. Ahí. A mí me gustaría, ¿ahí se escucha? Bueno, a mí me gustaría como agregar algunas causas que tienen que ver con, digamos, el dolor. Esto ustedes hablaron de dolor moderado, leve, moderado, grave. En atención primaria, la causa más frecuente en pediatría es lo que dijiste, las vacunas. Entonces, todo lo que tenga que ver con, digamos, situaciones que, digamos, aminoren esto de preparar la vacunación lejos del niño que no vea, que la mamá de la teta está evidenciado como que calma el dolor, un masaje, arropar, todas son medidas no farmacológicas que sí saben que andan bien. Pero quisiera, digamos, no dejar de nombrar la importancia, digamos, de aquellos dolores que pueden ser moderados en la consulta, en la atención primaria, y que nos puede pasar. Y la pregunta son cuáles. Bueno, los chicos pueden venir con un traumatismo, con una fractura, y una fractura siempre es un dolor moderado, ¿sí? Entonces, a veces solo tenemos novalgina, o digamos, para hacerlo por vía intravenosa, me refiero, porque necesitamos como una efectividad como más rápida, pero también se puede dar, si el chico lo tolera, por vía oral, ¿sí? De un dolor inflamatorio. Y a veces un accidente de tránsito, depende si estamos en algún lugar que, digamos, hay mucha circulación, un accidente de tránsito, el paciente puede llegar, digamos, desestabilizado, puede llegar con la fractura de los dos fémures, y entonces puede estar desestabilizado y necesita, obviamente, estabilizar, hidratación, todo lo del politrauma, pero la analgesia es importante, ¿sí? Entonces se descompensa, por ejemplo, como una vía, lo inmoviliza, el chico tiene dolor y eso lo descompensa. Y después los quemados, eso vemos mucho en pediatría, se queman con el agua, se queman con la leche, entonces hay que estabilizarlos también. Bueno, digamos, el capítulo de quemado es largo, pero en general ustedes saben que la manito del niño representa un porcentaje, que cuando es solo una manito de ese niño, es una quemadura leve, pero cuando yo veo varios parches de esa manito que cubren el territorio de ese niño, ya es una quemadura importante, y sobre todo si tiene una profundidad que amerita, obviamente, una derivación. Pero ese chico hay que poner una analgesia porque eso lo desestabiliza, ¿sí? Hay que poner una vía y hay que poner una buena, digamos, analgesia, ¿sí? Entonces las fracturas, las quemaduras, después el resto, digamos, tiene que ver con esto del uso de los opiáceos, lo vemos sobre todo en pacientes paliativos que tienen una patología de base, una patología oncohematológica a veces. Entonces, en seguimiento con el especialista en cuidados paliativos y nosotros, sobre todo, chequeando los efectos adversos. Lo que vemos mucho en la consulta de chicos que toman opiáceos, las cosas, las constipaciones, la dificultad que tienen para el hábito evacuatorio normal, y eso les lleva a otra serie de problemas. Entonces, digamos, es importante el seguimiento y el acompañamiento de esos pacientes que ya tienen dolores más crónicos. De la infancia el dolor es siempre, gracias a Dios, agudo. Después no se olviden de los cólicos, digamos, los que vienen con cólicos doblados del dolor, y también hay medidas que suelen ser, digamos, como el calor, como arroparlo. En una época surgió una famosa bolsita que tenía como unas semillitas que se daban calor, y eso, digamos, se sacó, que no se usa, pero sí el arroparlo, el darle masaje, la posición ventral, posición prono. Entonces son situaciones que uno puede aconsejar para que ese chico se tranquilice. Así que no dejar de pensar, esto quería aportar, aquellas, digamos, patologías que ameritan, digamos, una intervención analgésica concreta en la consulta en la atención primaria, que después se tenga que derivar, ¿sí? Así que, bueno, gracias. La tener en cuenta también fue que Ale, me acordaba cuando hablaban de los cólicos en pediatría, también hay como una cuestión muy difundida entre las mamás que usan ciertos medicamentos caseros para el tratamiento de los cólicos y los dolores. Entonces también conocer en donde estén qué usan en esa cultura para poder educar también a la gente, porque también ha habido muchos chicos que tienen algunos problemas severos hidroelectrolíticos por el uso de el estrellado y algunas infusiones que están usadas en común, ¿no? En la comunidad. Entonces, conocer, por ejemplo, donde yo trabajaba usaban mucho para los cólicos la tuna, o sea, en cada cultura tienen una cosa muy particular, ¿sí? Entonces conocer, porque muchas veces la mamá no te lo lleva por el dolor, sino por los efectos secundarios al tratamiento casero utilizado. Entonces uno también en el interrogatorio
tiene que preguntar al sentado con cólico, algún dolor, si no ha usado algún producto casero, algún té o alguna infusión, algo, porque si no, y hay que estar alerta, ¿sí? Eso. ¿Tiene preguntas? ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna? Abrimos el espacio para ver si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta. ¿No? Bueno, entonces aquí terminamos el Ateneo. Nos esperamos el próximo martes a las 11.